Era un domingo de mayo cuando mi vida cambió para siempre. Mi hijo Sebastián llegó a visitarme como siempre lo hacía, puntual a las 3 de la tarde. Yo tenía 65 años, viviendo en esta misma casa, y había aprendido a reconocer cada sonido, cada detalle que anunciaba momentos importantes. Ese día era especial, era el Día de las Madres, y yo había pasado toda la mañana preparando su platillo favorito desde niño, el mole poblano con pollo. El aroma llenaba cada rincón de mi modesta casa, mezclándose con el perfume de las gardenias que había cortado de mi pequeño jardín para adornar la mesa del comedor. Mamá. Me saludó Sebastián con esa sonrisa perfecta que siempre había tenido, la misma que usaba cuando era pequeño y había logrado algo que lo llenaba de orgullo. Llevaba puesto un traje elegantísimo, de esos que cuestan más de lo que yo gastaba en 4 meses completos. Sus zapatos relucían tanto que casi podía ver mi propio reflejo en ellos. Mi hijo querido, qué alegría tenerte aquí, le respondí mientras le daba un beso en la mejilla, percibiendo el aroma de su colonia cara, tan diferente del jabón sencillo que yo usaba todos los días. Adelante, adelante, todo está listo para ti, le dije guiándolo hacia adentro. Detrás de él entró su esposa, Daniela, como siempre lo hacía, unos pasos atrás. Mi nuera vestía un conjunto blanco que seguramente había costado más que mi renta de medio año, y sus uñas perfectamente arregladas sostenían un ramo de flores costosas, mientras me daba un abrazo que se sintió mecánico, sin calidez alguna. «Feliz Día de las Madres, doña Beatriz», me dijo con esa voz dulce que nunca me había terminado de convencer del todo. Siempre había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, como si estuviera constantemente calculando algo. Midiendo cada palabra, cada gesto, pasamos a la sala. Ese mismo espacio donde Sebastián había jugado cuando era pequeño, donde había estudiado hasta altas horas de la noche para sus exámenes universitarios, donde me había anunciado que se casaría con Daniela hacía ya 5 años. Los muebles estaban viejos pero impecablemente cuidados, cada cojín en su lugar exacto, cada superficie limpia y brillante, a pesar de que ya no tenía recursos para comprar los productos de limpieza que antes utilizaba regularmente en mamá. Sebastián se acomodó en el sillón principal, ese que había pertenecido a su padre antes de que falleciera hace una década. «Necesito hacerte una pregunta muy importante». Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo cariñoso que acababa de llegar apenas unos minutos antes. Ahora había algo muy serio en su voz, algo que inmediatamente me provocó un nudo en el estómago. Daniela se sentó junto a él, pero noté que permanecía extrañamente callada, mucho más silenciosa de lo que era habitual en ella. «Dime, hijo». Le contesté sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Sabes que puedes preguntarme lo que sea, no hay secretos entre nosotros». Sebastián me miró directamente a los ojos con esa intensidad que había heredado de su padre. «Mamá, ¿estás contenta con los 6,500 pesos que te deposito cada mes? ¿Te están alcanzando para vivir dignamente?» El mundo pareció detenerse en ese instante. 6,500 pesos mensuales. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas lejanas que no lograba comprender del todo. Sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado, más difícil de respirar. «¿Cómo dices, hijo?» Mi voz salió mucho más débil de lo que yo esperaba. Apenas un susurro tembloroso. «Los 6,500 pesos mensuales, mamá. Te los he estado depositando religiosamente desde hace 8 meses completos. Quería asegurarme de que estuvieras cómoda, de que no te faltara absolutamente nada para vivir bien». Sebastián sonrió con un orgullo evidente, como si esperara que yo le dijera lo inmensamente agradecida que estaba, lo mucho que ese dinero había mejorado mi vida, pero yo simplemente no entendía nada de lo que estaba diciendo. 6,500 pesos cada mes. Si yo realmente hubiera recibido esa cantidad de dinero, mi vida sería completamente diferente, radicalmente distinta. No tendría que caminar 6 cuadras hasta la parroquia del Sagrado Corazón cada martes y viernes para recoger la despensa básica que las hermanas organizaban con tanto amor para las familias necesitadas. No tendría que contar y recontar cada peso antes de ir al mercado, calculando mentalmente qué podía comprar y qué tendría que dejar para la próxima semana. No tendría que pedirle ayuda a don Fernando, mi vecino de toda la vida, cuando las facturas de luz se me acumulaban y no tenía forma de pagarlas. «Sebastián», dije muy despacio, sintiendo como mi corazón empezaba a latir cada vez más rápido, como si quisiera salirse de mi pecho. «Hijo mío, yo no he recibido ni un solo peso de tu parte en todos estos meses». Absolutamente nada. La sonrisa de mi hijo se desvaneció de su rostro inmediatamente, como borrada por una mano invisible. «¿Cómo que no has recibido dinero, mamá? Eso es imposible. Yo te deposito religiosamente 6,500 pesos cada día 15 de cada mes sin falta. Daniela se encarga personalmente de entregártelos. Ella viene hasta acá, pasa tiempo contigo, platican, toman el té juntas.
Mis ojos se movieron automáticamente hacia Daniela. Ella había estado completamente inmóvil durante toda esta conversación tan incómoda, pero ahora su rostro había cambiado radicalmente. Ya no tenía esa expresión calculadora que siempre la caracterizaba. En este momento, se veía genuinamente asustada. Con el rostro pálido como el papel, Daniela viene aquí cada mes sin falta. Continuó Sebastián mirando fijamente a su esposa con una expresión que comenzaba a endurecerse. Me cuenta que ustedes conversan largo rato, que te entrega el dinero personalmente y que siempre estás muy agradecida y contenta con la ayuda. Me dice que a veces hasta lloras de emoción cuando recibes el sobre. Sentí como si un abismo profundo se hubiera abierto repentinamente bajo mis pies. Daniela me visitaba, eso era cierto, pero no con la frecuencia que Sebastián describía. Tal vez venía una vez cada 3 o 4 meses, si acaso. Y siempre eran visitas extremadamente cortas, terriblemente incómodas, donde apenas intercambiábamos palabras sobre cosas superficiales, el clima, algún programa de televisión. Nada más. Nunca, en ninguna de esas escasas ocasiones, me había entregado un solo peso. Jamás había mencionado siquiera que traía dinero de parte de Sebastián, hijo mío. Mi voz temblaba ahora sin control alguno. Tu esposa no me ha entregado absolutamente ningún dinero. Yo sobrevivo únicamente gracias a la ayuda de la parroquia del Sagrado Corazón. Cada semana voy caminando hasta allá para recibir la bolsa de despensa que las hermanas organizan con tanto cariño. Y cuando las facturas de servicios se me acumulan demasiado, tengo que pedir ayuda prestada a los vecinos o acudir nuevamente a la parroquia para que me apoyen. El silencio que siguió a mis palabras fue absolutamente ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración agitada, el tic-tac del reloj antiguo en la pared, el leve zumbido del refrigerador viejo en la cocina. Sebastián miró a Daniela con una expresión que yo jamás le había visto en todos sus años de vida. Sus ojos se habían endurecido como piedras, exactamente como cuando era niño y descubría que alguien había roto algo muy valioso y estaba intentando descubrir desesperadamente quién había sido el culpable. Daniela dijo con una voz que sonaba peligrosamente calmada, demasiado calmada. ¿Qué demonios está pasando aquí? Explícame esto ahora mismo. Daniela se levantó bruscamente del sillón donde estaba sentada. Sus manos temblaban visiblemente, pero intentó componer una sonrisa nerviosa en su rostro. Ay, doña Beatriz, creo que está un poquito confundida. Es normal a su edad. ¿No se acuerda de nuestras visitas? Siempre platicamos un buen rato y después le dejo el sobre con el dinero sobre la mesa de la cocina, justo al lado del frutero. Pero yo sabía perfectamente que eso no era verdad en absoluto. Mi memoria estaba completamente intacta, funcionando perfectamente. Podía recordar cada detalle de cada día con una claridad absoluta. La desesperación empezó a crecer dentro de mi pecho como un animal enjaulado que quiere escapar desesperadamente. No, Daniela, eso no es cierto para nada. Tú no me has entregado ningún dinero jamás. Si hubiera recibido 6,500 pesos cada mes durante 8 meses, mi vida sería radicalmente diferente. No estaría comiendo frijoles y arroz de la caridad de la iglesia. Sebastián se puso de pie muy lentamente, como un felino a punto de atacar. En ese preciso momento, escuchamos que alguien tocaba a la puerta de entrada. Daniela prácticamente corrió hacia allá como si buscara desesperadamente cualquier excusa para escapar de esta conversación tan incómoda. Cuando abrió la puerta, me sorprendí enormemente al ver a la hermana Teresa de la parroquia del Sagrado Corazón parada en el umbral. Era una mujer mayor de aproximadamente 70 años que coordinaba el programa completo de ayuda para las familias más necesitadas de la comunidad. Buenas tardes, Beatriz querida. Disculpa que interrumpa en un día tan especial como hoy, pero vengo a traerte la despensa de esta semana y también a recordarte que mañana lunes hay una junta importante para organizar la colecta del próximo mes. La hermana Teresa entró con una bolsa de mandado grande llena de productos básicos para sobrevivir. Arroz, frijoles, lentejas, aceite, algunas latas de atún y verduras enlatadas. Era exactamente el tipo de ayuda que una persona sin ningún recurso regular necesitaría para poder alimentarse día con día. Sebastián observó la bolsa detenidamente. Luego miró a la hermana Teresa con atención. Después posó sus ojos en mí y finalmente volvió a mirar a Daniela. Su rostro había cambiado completamente en cuestión de segundos. Ya no había ninguna duda en sus ojos. Solamente una furia helada que me recordó profundamente a su padre cuando descubría alguna mentira grave. La hermana Teresa, completamente ajena al drama familiar que se estaba desarrollando en mi sala, continuó hablando con su voz dulce y maternal. Beatriz siempre es tan inmensamente agradecida con toda la ayuda que recibe de nuestra comunidad parroquial. Es una verdadera bendición poder apoyar a nuestros hermanos mayores que viven con recursos tan limitados.
que apenas tienen para sobrevivir día a día. Daniela se había quedado completamente paralizada junto a la puerta, sosteniendo la perilla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Parecía que esa perilla era lo único que la mantenía de pie en ese momento. Sebastián cerró los ojos durante un momento largo, respiró muy profundamente y cuando finalmente los abrió de nuevo, la furia había sido reemplazada por algo mucho peor, por una decepción total y absoluta. En ese instante, supe con total certeza que algo fundamental había cambiado para siempre en nuestra familia. La verdad finalmente había salido a la luz después de tanto tiempo escondida, pero el precio de esa verdad revelada iba a ser mucho más alto de lo que cualquiera de nosotros podía siquiera imaginar. La hermana Teresa se despidió después de dejar mi despensa semanal, sin tener la más mínima idea de que acababa de ser testigo involuntaria del momento que transformaría todo en mi familia. El ambiente en la sala se había vuelto tan denso, tan pesado, que parecía que el aire mismo tenía un peso físico. Sebastián se quedó completamente inmóvil en medio de la habitación, mirando alternativamente a Daniela y a mí, como si fuéramos piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Daniela, dijo mi hijo con una voz que jamás le había escuchado antes en toda su vida, una voz que daba genuino miedo a escuchar. Necesito que me expliques exactamente qué está pasando aquí, y lo quiero saber ahora mismo. Daniela cejía junto a la puerta de entrada, con su mano todavía aferrada a la perilla como si fuera un salvavidas. Su rostro había perdido completamente todo el color y podía ver claramente pequeñas gotas de sudor formándose en su frente, a pesar de que no hacía calor en absoluto en la casa. Sebastián, amor mío, creo que tu mamá está un poco confundida por la edad. Ya sabes perfectamente cómo son las personas mayores cuando llegan a cierta edad, a veces se les olvidan las cosas, confunden los recuerdos, mezclan la realidad con la imaginación. Su voz sonaba extremadamente aguda, completamente desesperada. Esas palabras me dolieron muchísimo más que cualquier golpe físico que hubiera podido recibir. Confundida, se me olvidan las cosas, mezclo la realidad. Yo que recordaba meticulosamente cada peso que gastaba, cada favor que recibía de los vecinos, cada día que tenía que decidir entre comprar mis medicinas para la presión o comprar comida para comer. Daniela, la interrumpí y mi voz salió mucho más fuerte y firme de lo que esperaba, con una determinación que ni yo misma sabía que poseía. Yo no estoy para nada confundida. No he recibido ni un solo peso de mi hijo durante estos 8 meses completos. Si realmente lo hubiera recibido, no estaría viviendo de la caridad de la iglesia, comiendo lo que las hermanas me regalan. Sebastián caminó decidido hacia su portafolio de cuero caro que había dejado junto al sillón y sacó su teléfono celular más reciente. Sus dedos se movían rápidamente, casi frenéticamente por la pantalla táctil, y yo podía ver perfectamente la tensión en sus hombros, en la forma como apretaba fuertemente la mandíbula. Vamos a resolver esto ahora mismo. En este preciso instante, murmuró más para sí mismo que para nosotras. Aquí están absolutamente todas las transferencias bancarias que he realizado. Se acercó directamente a mí y me mostró la pantalla brillante de su teléfono. Ahí estaban, una tras otra, 8 transferencias perfectamente registradas de 6.500 pesos cada una, todas ellas dirigidas a una cuenta bancaria que según él me pertenecía. ¿Lo ves, mamá? Aquí está absolutamente todo documentado. El 15 de octubre del año pasado, el 15 de noviembre, el 15 de diciembre. Continuó leyendo todas las fechas una por una, pero yo no podía concentrarme realmente en sus palabras porque algo terrible estaba creciendo dentro de mi pecho. Una sensación de traición tan profunda que dolía físicamente. Sebastián, hijo mío, yo no tengo esa cuenta bancaria que aparece ahí. Mi única cuenta es la que abrí hace más de 20 años en el banco de la esquina. Y en ella solamente tengo 300 pesos ahorrados para emergencias. Sebastián se detuvo completamente en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Miró fijamente la pantalla de su teléfono durante varios segundos, después levantó la vista para mirarme a mí con confusión total y luego dirigió su mirada penetrante hacia Daniela. Ella había comenzado a retroceder lentamente hacia la puerta, como un animal completamente acorralado que busca desesperadamente alguna salida de escape. Daniela. La voz de Sebastián era ahora apenas un susurro peligroso que cortaba el aire. ¿De quién es exactamente esta cuenta bancaria? Yo no sé de qué estás hablando, amor. Debe haber algún error del banco. Estos sistemas computarizados fallan todo el tiempo. Pero su voz temblaba tanto que era obvio que estaba mintiendo. Sebastián ya estaba marcando rápidamente un número en su teléfono celular. Yo podía escuchar vagamente la voz profesional de alguien del otro lado de la línea, probablemente algún ejecutivo del banco. Sí, buenos días, necesito verificar urgentemente la información completa de una cuenta bancaria específica. Sí, puedo proporcionar mi identificación oficial y todos los datos necesarios. Es una cuenta a la que he estado transfiriendo dinero mensualmente durante 8 meses.
La conversación telefónica duró varios minutos que se sintieron como una eternidad. Durante todo ese tiempo tenso, Daniela y yo nos quedamos en un silencio absoluto, pero yo podía sentir perfectamente sus ojos clavados en mí. Cuando finalmente la miré directamente, vi algo en su expresión que me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Ya no se veía para nada asustada como antes. Ahora se veía genuinamente enojada, furiosa incluso, como si de alguna manera retorcida yo fuera la verdadera culpable de todo lo que estaba sucediendo. Sebastián finalmente colgó el teléfono y se quedó completamente inmóvil por un momento prolongado, con los ojos fuertemente cerrados. Cuando finalmente los abrió lentamente, me di cuenta con absoluta certeza de que mi hijo había cambiado para siempre en ese instante. La cuenta bancaria está registrada a nombre de Daniela Morales de Gutiérrez, dijo con una voz tan fría, tan helada, que parecía venir directamente del invierno más cruel. Mi esposa ha estado recibiendo puntualmente todo el dinero que yo sinceramente pensaba que le estaba mandando a mi madre para ayudarla. El silencio que siguió a esta revelación fue completamente absoluto, total. Ni siquiera se escuchaban los pájaros del jardín que normalmente cantaban alegremente toda la tarde. Era como si el mundo entero se hubiera detenido completamente para presenciar este momento devastador de verdad revelada. Daniela finalmente soltó la perilla de la puerta y caminó lentamente hacia el centro de la sala, pero en lugar de verse derrotada o arrepentida, se irguió completamente y me miró con una expresión que literalmente me heló la sangre en las venas. Está bien, perfecto. Sí, es verdad. El dinero llegaba mensualmente a mi cuenta bancaria, pero no es para nada lo que ustedes están pensando. Realmente no lo es. Sebastián se acercó a ella con pasos extremadamente lentos, completamente deliberados, medidos. No es lo que pensamos, Daniela. Ese dinero era específicamente para mi madre. ¿Dónde está todo ese dinero ahora? Lo estaba guardando cuidadosamente para ella, mintió de la manera más descarada que he visto en mi vida. Quería acumular una cantidad realmente grande antes de entregárselo para que fuera una sorpresa hermosa y significativa para ella. Tengo absolutamente todo el dinero perfectamente guardado en un lugar seguro. Pero yo sabía con total certeza que eso no era verdad en absoluto. Había visto claramente cómo había cambiado radicalmente el estilo de vida completo de Daniela durante estos últimos meses. Los vestidos completamente nuevos y caros cada vez que la veía. Las joyas costosas que antes definitivamente no poseía. El automóvil nuevo y lujoso que supuestamente había comprado con sus ahorros personales del trabajo en la boutique. Entonces enséñanos ese dinero guardado ahora mismo, dijo Sebastián con firmeza absoluta. Está en nuestra casa, guardado en la caja fuerte del estudio. Podemos ir ahora mismo para que lo vean con sus propios ojos. Sebastián asintió lentamente, pero luego dirigió su mirada hacia mí con preocupación evidente. Mamá, ¿tú quieres acompañarnos a la casa? Asentí en silencio porque necesitaba ver esto con mis propios ojos. Necesitaba ser testigo de cómo terminaba esta horrible situación. La casa de Sebastián y Daniela estaba ubicada en una colonia residencial extremadamente cara, completamente llena de mansiones enormes con jardines absolutamente perfectos y automóviles de lujo estacionados en cada entrada. Siempre me había sentido profundamente incómoda en ese lugar, como si no perteneciera para nada a ese mundo de riqueza y ostentación. Pero hoy esa incomodidad era completamente diferente. Mucho más profunda. Hoy sentía un miedo genuino de lo que podría descubrir. Cuando finalmente llegamos, Daniela nos guió directamente hasta el estudio privado de Sebastián, donde tenían instalada una caja fuerte grande empotrada profesionalmente en la pared. Con manos visiblemente temblorosas, Daniela marcó cuidadosamente la combinación numérica y abrió lentamente la pesada puerta metálica. Adentro había varios documentos que parecían importantes, algunas joyas costosas y un sobre blanco sencillo. Daniela tomó el sobre con dedos temblorosos y se lo entregó directamente a Sebastián. Aquí está absolutamente todo el dinero completo de tu mamá, los 52,000 pesos exactos que te pediste que le entregara. Sebastián abrió cuidadosamente el sobre. Adentro había dinero en efectivo, pero cuando lo contó meticulosamente, su expresión facial se oscureció todavía mucho más. Aquí solamente hay 9,000 pesos, Daniela. ¿Dónde están los otros 43,000 pesos que faltan? Bueno, verás, es que he tenido que usar una pequeña parte para algunos gastos urgentes de la casa, pero siempre tuve la firme intención de reponer cada peso antes de entregárselo finalmente a tu mamá. Te lo juro. Fue precisamente en ese momento cuando me di cuenta con absoluta claridad de que esto no se trataba solamente de dinero robado. Se trataba fundamentalmente de respeto mutuo, de confianza familiar, de amor verdadero. Daniela había tomado deliberadamente el dinero que mi hijo me mandaba con tanto cariño y dedicación, y lo había gastado egoístamente en ella misma, en sus caprichos personales. Mientras yo comía humildemente, gracias a la caridad de la iglesia,
mientras pasaba hambre, gastos de la casa. Sebastián prácticamente rugió con una furia que nunca le había visto. Daniela, ese dinero era específica y exclusivamente para mi madre. Mi madre ha estado viviendo literalmente en la pobreza absoluta, mientras tú te gastabas descaradamente su dinero en tu ropa cara y todos tus caprichos personales. Sebastián, por favor, cálmate. Puedo explicártelo absolutamente todo si me das una oportunidad. Pero Sebastián ya no la estaba escuchando en absoluto. Había caminado decidido hacia el escritorio ejecutivo y había abierto bruscamente su computadora portátil más moderna. Sus dedos volaban frenéticamente sobre el teclado, con una furia completamente controlada pero evidente. Voy a revisar minuciosamente todas y cada una de nuestras cuentas bancarias compartidas, Daniela. Voy a ver exactamente en qué demonios se gastó cada peso del dinero de mi madre. Voy a rastrear cada transacción. En ese momento, vi claramente cómo el rostro de Daniela cambiaba completamente de expresión. La máscara cuidadosamente construida de la esposa perfecta y amorosa se cayó por completo, se desintegró. Y lo que quedó visible era algo frío, calculador, completamente sin ningún remordimiento real. Haz absolutamente lo que quieras, Sebastián, pero recuerda muy bien que yo soy tu esposa legalmente. Tu madre no va a estar aquí para siempre porque es mayor, pero yo sí voy a estar a tu lado siempre. Esas palabras me atravesaron dolorosamente como dagas afiladas. No solamente había robado cínicamente mi dinero, sino que ahora además me estaba amenazando abiertamente, recordándole cruelmente a mi hijo que eventualmente tendría que elegir definitivamente entre las dos, entre su madre y su esposa. Y en ese momento terrible, mientras observaba a mi hijo completamente paralizado entre su madre anciana y su esposa joven, supe con absoluta certeza que, lo peor de todo, estaba todavía por venir. Esta guerra apenas comenzaba. Los días que siguieron a aquella tarde horrible se sintieron exactamente como vivir atrapada en una pesadilla espantosa de la que no podía despertar de ninguna manera. Sebastián no me habló durante una semana completa, 7 días enteros sin escuchar la voz de mi único hijo, sin saber si alguna vez podríamos reparar lo que se había roto tan gravemente entre nosotros. Cuando finalmente me llamó, después de ese silencio tortuoso, su voz sonaba completamente cansada, agotada, como si hubiera envejecido varios años en esos pocos días. Mamá, necesitamos hablar seriamente. Voy para tu casa ahora mismo. Llegó completamente solo, sin Daniel acompañándolo, lo cual me dio una pequeña chispa de esperanza momentánea. Tal vez había tomado finalmente la decisión correcta. Tal vez había visto la verdad con absoluta claridad, pero cuando entró lentamente a mi casa, su expresión facial me comunicó inmediatamente todo lo que necesitaba saber. No venía como mi hijo arrepentido buscando perdón. Venía como un hombre que había tomado una decisión extremadamente difícil. Mamá, por favor, siéntate, me pidió. Su tono era formal, distante, como si yo fuera una clienta cualquiera en su oficina y no la mujer que lo había cargado 9 meses completos en el vientre, que lo había criado con amor. Me senté lentamente en mi silla mecedora favorita, esa donde solía cantarle dulcemente cuando era apenas un bebé, donde había pasado noches enteras completamente despierta cuando tenía fiebre alta, donde había escuchado pacientemente todos sus problemas cuando era un adolescente confundido. Ahora esa silla se sentía como si estuviera sentándome en el banquillo de los acusados en un juicio. He estado pensando muchísimo sobre todo lo que pasó, comenzó Sebastián, evitando cuidadosamente mirar directamente a mis ojos. Y creo sinceramente que hay muchas cosas que necesitas entender y aceptar. Dime lo que sea, hijo mío. Mi voz salió mucho más pequeña, más débil de lo que esperaba. Daniela cometió un error grave, sí, eso es innegable, pero ella ha estado bajo muchísima presión últimamente. Su trabajo en la boutique no ha ido nada bien financieramente y ella honestamente pensó que estaba haciendo lo correcto al guardar el dinero para ti. Esa era su intención original. No podía creer absolutamente lo que estaba escuchando de la boca de mi propio hijo. ¿Guardar el dinero para mí mientras yo comía frijoles simples de la caridad de la iglesia? ¿Mientras pasaba hambre regularmente? Sebastián, hijo, ella se gastó deliberadamente el dinero en ropa carísima, en joyas costosas, en un automóvil de lujo. No lo estaba guardando para mí en absoluto. Eso es completamente obvio, mamá. Entiendo perfectamente que estés muy molesta y dolida, pero Daniela es mi esposa legalmente, es la futura madre de mis hijos. No puedo simplemente abandonarla por un malentendido como este. ¿Un malentendido? Esa palabra específica me dolió infinitamente más que cualquier insulto directo que pudiera haber recibido. Mi propio hijo estaba llamando descaradamente malentendido al hecho irrefutable de que su esposa me había robado sistemáticamente y me había dejado vivir en la pobreza absoluta durante 8 meses. Completos, Sebastián. Esto no es un malentendido simple. Esto es robo descarado, es mentira deliberada, es traición familiar absoluta. Mamá, ya basta, por favor. Su voz se había endurecido considerablemente. Daniela me ha explicado absolutamente todo con detalles.
Ella estaba genuinamente asustada de decirte que tenía el dinero guardado porque pensó que te ibas a enojar mucho si no se lo habías pedido directamente tú. No sabía realmente cómo manejar esta situación tan complicada. Y por eso precisamente, ¿se compró vestidos completamente nuevos cada mes? ¿Por eso cambió su automóvil viejo por uno de lujo? Sebastián suspiró profunda y pesadamente, como si yo fuera una niña pequeña y caprichosa que no entendía las cosas complicadas de los adultos responsables, mamá. Algunas de esas compras fueron absolutamente necesarias para su trabajo profesional. Ella tiene que verse impecable y profesional siempre. Y el automóvil nuevo, bueno, su carro viejo, finalmente se descompuso completamente. Era una necesidad, no un lujo. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo me destrozaba un poco más el corazón. Podía ver claramente que Daniela había trabajado meticulosamente en él durante esta semana, que había sembrado cuidadosamente dudas profundas sobre mi versión de los hechos, que había encontrado una explicación aparentemente razonable para cada una de sus mentiras descaradas. ¿Y qué hay del dinero que falta, Sebastián? Solo encontramos 9,000 pesos de los 52,000 que me mandaste. Durante todos estos meses, Daniela me explicó detalladamente que tuvo algunos gastos médicos importantes, que no me había contado antes, cosas muy personales, cosas femeninas que prefiere mantener privadas. Pero me juró que va a reponer absolutamente todo gradualmente. Tiene un plan de pagos. Me quedé completamente en silencio por un momento largo, procesando cuidadosamente lo que acababa de escuchar. Mi hijo había elegido deliberadamente creer las mentiras elaboradas de su esposa por encima de la palabra honesta de su propia madre. Había decidido que era mucho más fácil pensar que yo estaba exagerando dramáticamente o tal vez confundida por la edad, que aceptar la dura realidad de que se había casado con una ladrona sin escrúpulos, Sebastián. Dije finalmente con voz temblorosa, ¿en serio tú crees honestamente que yo estaría mintiendo sobre algo así? ¿Crees que yo inventaría una historia tan dolorosa? Por primera vez en toda la conversación, me miró directamente a los ojos, y lo que vi reflejado ahí me rompió completamente el corazón en 1000 pedazos. Vi duda, vi incertidumbre. Vi a mi hijo preguntándose seriamente si su madre de 65 años estaba perdiendo la razón gradualmente, si estaba inventando historias dramáticas por puro despecho o por celos enfermizos hacia su nuera joven mamá. No creo que estés mintiendo intencionalmente, pero creo sinceramente que tal vez, solo tal vez, las cosas no son exactamente como tú las recuerdas. La memoria a veces nos traiciona con la edad. Esas palabras fueron exactamente como una bofetada cruel en pleno rostro. Mi propio hijo dudaba completamente de mi cordura, de mi memoria, de mi honestidad fundamental. Daniel había logrado plantar exitosamente la semilla venenosa de la duda. Y esa semilla había crecido hasta convertirse en un árbol enorme que ahora nos separaba completamente. ¿Está bien, Sebastián? Me levanté lentamente de la mecedora, sintiéndome de repente extremadamente vieja, terriblemente cansada. Si eso es realmente lo que piensas de tu propia madre, entonces no hay absolutamente nada más que hablar entre nosotros. Mamá, por favor no te pongas así. Yo solamente estoy tratando de ser justo con todas las personas involucradas en esta situación. ¿Justo? La risa que salió involuntariamente de mi garganta sonó amarga, completamente hueca. ¿Justo es permitir que tu esposa robe el dinero que me mandas mientras yo como gracias a la caridad? ¿Justo es dudar de la palabra de tu madre? Sebastián se levantó también, pero no se acercó a mí en absoluto. Se quedó del otro lado de la sala, como si hubiera una pared invisible e infranqueable entre nosotros. Mamá, Daniela ha aceptado formalmente devolverte el dinero gradualmente. Vamos a establecer un sistema completamente diferente para las transferencias futuras. Todo va a estar perfectamente bien eventualmente. No, Sebastián, no va a estar bien nunca. Caminé lentamente hacia la ventana, mirando el jardín, donde él había jugado alegremente cuando era apenas un niño. Tu esposa me robó descaradamente y me humilló públicamente, y tú estás eligiendo conscientemente protegerla a ella en lugar de defender a tu propia madre. No es así, mamá. Yo no estoy eligiendo a nadie específicamente. Me volteé para mirarlo una última vez antes de que se fuera. Sí, hijo. Si estás eligiendo definitivamente y tu elección es absolutamente clara para todos, Sebastián se quedó completamente inmóvil por un momento prolongado, como si estuviera esperando pacientemente que yo dijera algo más, que le diera el permiso para irse con la conciencia tranquila, pero yo no tenía absolutamente nada más que darle en ese momento. Te amo, mamá. Siempre te voy a amar pase lo que pase. Pero Daniela es mi esposa y tengo que hacer todo lo posible para proteger mi matrimonio, y yo soy tu madre, Sebastián. Pero parece que eso ya no significa absolutamente nada importante para ti. Se fue sin besarme la mejilla como siempre hacía, sin abrazarme cariñosamente, sin siquiera mirar hacia atrás. Lo observé alejarse lentamente por la ventana, subirse a su automóvil caro y desaparecer completamente por la esquina de la calle. En ese momento devastador, supe con absoluta certeza que había perdido algo infinitamente más valioso que dinero.
Había perdido completamente a mi hijo. Los días siguientes fueron sin duda los más oscuros de toda mi vida. Sebastián no me llamó, no me visitó, no respondió ninguno de mis mensajes desesperados. Era exactamente como si hubiera muerto para él. Como si los 65 años de amor incondicional que le había dado se hubieran borrado completamente de su memoria, pero lo peor de todo vino cuando empecé a escuchar los comentarios crueles por todo el barrio. La señora Ramírez, mi vecina de enfrente, que siempre había sido amable, me contó que había visto a Daniela en el supermercado quejándose abiertamente con sus amigas sobre las suegras problemáticas que inventan historias dramáticas para llamar la atención. Don Fernando, que me había ayudado tantas veces con los recibos acumulados de luz, me comentó que había escuchado rumores preocupantes de que yo estaba perdiendo la memoria gradualmente y que por eso había tantos problemas en mí. Familia Daniela había comenzado una campaña silenciosa, pero terriblemente efectiva para destruir completamente mi reputación en el barrio. No me atacaba directamente nunca, pero sembraba constantemente dudas sobre mi estabilidad mental, sobre mi versión de los hechos, sobre mi capacidad para recordar las cosas correctamente. Y lo más doloroso de absolutamente todo era saber que Sebastián probablemente estaba escuchando esas mismas historias inventadas en casa todas las noches, que cada noche Daniela le recordaba lo confundida que estaba su pobre madre, lo difícil que era lidiar conmigo, lo mejor que sería para todos si manteníamos una distancia prudente. Una tarde calurosa, mientras barría el patio trasero, vi que se detuvo un automóvil lujoso frente a mi casa. Por un momento fugaz, mi corazón saltó pensando ilusionadamente que era Sebastián, que finalmente había venido a disculparse. Pero cuando salió únicamente Daniela sola, toda esperanza se desvaneció instantáneamente. Venía vestida con ropa completamente nueva otra vez, llevando bolsas de tiendas extremadamente caras. Se acercó a mi puerta con una sonrisa que definitivamente no llegaba a sus ojos fríos. Hola, doña Beatriz. ¿Podemos hablar un momento? Es importante, la dejé entrar más por pura curiosidad que por cortesía genuina. Quería escuchar directamente qué nueva mentira elaborada había venido a contarme. Vine a traerte esto específicamente, dijo sacando un sobre de su bolsa de diseñador. Son 1,500 pesos. Es parte del dinero que te debo. Un adelanto de buena fe. Tomé el sobre, sintiendo el grosor de los billetes adentro. Era dinero completamente real, pero de alguna manera se sentía sucio en mis manos. Contaminado. También quería disculparme sinceramente contigo. Continuó sentándose en mi sala como si fuera la dueña absoluta del lugar. Sé que cometí errores graves, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Tienes que creerme, tu intención era robarme descaradamente. No uses esa palabra tan fea, Beatriz. Fue un malentendido, una mala decisión en un momento difícil. Pero Sebastián y yo hemos hablado largamente y vamos a hacer las cosas bien de ahora en adelante. Te lo prometo. Me senté frente a ella, estudiando cuidadosamente su rostro. No había remordimiento real ahí. No había culpa genuina visible. Solo había cálculo puro, estrategia fría, la satisfacción de quien sabe perfectamente que ha ganado la batalla. ¿Qué quieres realmente, Daniela? ¿Por qué viniste hoy? Su sonrisa se hizo más amplia, más fría todavía. Quiero que tengamos una buena relación, Beatriz. Por el bien de Sebastián, que está sufriendo mucho. Él está muy estresado con todo este conflicto familiar y yo solo quiero que seamos una familia feliz. Eso es todo. ¿Una familia feliz? Repetí con incredulidad. ¿Cómo va a haber una familia feliz cuando está construida completamente sobre mentiras? No son mentiras, Beatriz. Son simplemente diferentes perspectivas de los mismos eventos. Y creo sinceramente que sería mejor para absolutamente todos si dejáramos el pasado doloroso en el pasado. Hay que seguir adelante. En ese momento entendí completamente lo que estaba pasando realmente. Daniela no había venido a disculparse sinceramente o a hacer las paces. Había venido específicamente a establecer las reglas del juego. Me estaba diciendo clara y directamente que había ganado, que Sebastián estaba completamente de su lado, y que mi única opción era aceptar su versión de los hechos si quería mantener algún tipo de relación con mi hijo. ¿Y si no acepto dejar el pasado en el pasado? ¿Qué pasa entonces? Su sonrisa se desvaneció completamente por un segundo y en sus ojos vi un destello de algo genuinamente peligroso. Bueno, Beatriz, esa sería completamente tu decisión personal, pero Sebastián es muy leal con las personas que ama. Y ahora mismo la persona que más ama en todo el mundo soy yo. Esa es la realidad. Se levantó lentamente, alisó su falda cara con las manos y caminó deliberadamente hacia la puerta. Piénsalo muy bien, Beatriz. ¿Realmente quieres perder a tu único hijo por puro orgullo? ¿Vale la pena? Cuando finalmente se fue, me quedé sentada en mi sala, sosteniendo el sobre con los 1,500 pesos. Era una fracción minúscula de lo que me había robado, pero también era algo más significativo. Era el precio que me estaba ofreciendo por mi silencio, por mi dignidad, por aceptar vivir en un mundo donde las mentiras de ella valían más que la verdad de una madre.
Y por primera vez, desde que había comenzado toda esta pesadilla horrible, me di cuenta de que tal vez ya había perdido a mi hijo para siempre. 3 meses completos pasaron como una eternidad interminable. 3 meses sin escuchar la voz de Sebastián, sin un mensaje, sin una llamada, sin siquiera una palabra a través de terceros. Era exactamente como si mi hijo hubiera decidido que yo ya no existía. Como si los 65 años de amor incondicional que había derramado sobre él se hubieran evaporado completamente. Los 1,500 pesos que Daniela me había dado se acabaron rápidamente. Los gasté en medicinas para la presión arterial que había empezado a subírseme dramáticamente desde que comenzó todo este problema y en algunos arreglos urgentes de la casa. El tinaco se había roto y don Fernando me había ayudado a repararlo, pero tuve que pagarle los materiales necesarios. Volví a depender completamente de la despensa de la iglesia. Cada martes y viernes caminaba las 6 cuadras hasta la parroquia del Sagrado Corazón. Hacía fila pacientemente con otras señoras mayores y familias necesitadas, y recibía mi bolsa semanal con arroz, frijoles, aceite y algunas latas. La hermana Teresa siempre me recibía con una sonrisa genuinamente cálida, pero yo podía ver perfectamente en sus ojos la preocupación creciente. Beatriz querida, ¿estás completamente segura de que no hay manera de que tu familia te ayude más? Me preguntó un martes por la tarde mientras revisaba la lista de beneficiarios del programa. No supe qué responderle exactamente. ¿Cómo le explicas a una monja devota que tu único hijo te ha abandonado porque prefiere creer las mentiras de su esposa ladrona? ¿Cómo le cuentas que has perdido no solo el dinero sino también el amor y el respeto de la única familia que tenías? Es complicado, hermana Teresa. Mi familia está pasando por un momento extremadamente difícil. Preferí no entrar en detalles. Ella sintió con comprensión genuina, pero no presionó más. Era una mujer extremadamente sabia que había visto muchas historias tristes en sus años de trabajo con la comunidad. La humillación más grande llegó un jueves por la tarde. Había ido al mercado con los pocos pesos que tenía, tratando de estirar el dinero para comprar algo de pollo para complementar los frijoles de la despensa. Estaba en la carnicería de don Ramón, donde había comprado durante años, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Beatriz. Me volteé y vi a la comadre Mercedes, una señora que había conocido en los cumpleaños de Sebastián cuando era niño. Era la mamá de uno de sus amigos de la primaria y aunque no nos veíamos frecuentemente, siempre habíamos mantenido una relación cordial. Mercedes, qué gusto verte, dije tratando de sonar natural mientras don Ramón envolvía mi pequeña compra de 200 gramos de pollo. Ay, Beatriz, me da mucho gusto encontrarte. Hace poco me topé con tu nuera, Daniela, en el centro comercial nuevo. Mi estómago se tensó inmediatamente. Ah, sí, estaba comprando en esas tiendas carísimas. Llevaba unas bolsas de boutiques que yo ni soñar con entrar. Se veía preciosa, muy elegante. Mercedes sonrió, pero había algo en sus ojos que me ponía nerviosa. Platicamos un buen rato y me contó que Sebastián la consiente mucho, que le da todo lo que quiere. Qué bueno que tu hijo es tan generoso, ¿verdad? Qué bueno, murmuré pagándole a don Ramón mis 200 pesos. Pero también me contó algo que me preocupó mucho. Beatriz. La voz de Mercedes se había vuelto más seria, más íntima. Me dijo que tú has estado, que has estado un poco confundida últimamente, que a veces olvidas las cosas o inventas situaciones que no pasaron. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Qué cosas dijo exactamente? Ay, Beatriz, no quiero meterme en problemas familiares, pero me dijo que a veces acusas a la gente de cosas que no hicieron, que Sebastián está muy preocupado por tu estado mental, que están considerando llevarte con un doctor especialista. Las palabras de Mercedes se sentían como puñaladas directas al corazón. Daniela no solo me había robado y había convencido a mi hijo de que yo estaba loca, sino que ahora estaba esparciendo esa mentira por todo el barrio, destruyendo mi reputación con gente que me conocía desde hacía años. Mercedes, dije tratando de mantener la voz calmada. ¿Tú realmente crees que yo inventaría historias así? Ella me miró con una expresión que era mitad pena, mitad incomodidad. Ay, Beatriz, yo te conozco desde hace muchos años y siempre has sido una mujer muy centrada. Pero la edad a veces nos hace cosas raras a todos. Mi propia mamá, en sus últimos años, a veces decía cosas que no tenían sentido. Yo no estoy senil, Mercedes, claro que no, querida. Pero tal vez sería bueno que hablaras con algún doctor, ¿no? Solo para que la familia se quede tranquila. Salí del mercado, sintiendo como si llevara un peso enorme en el pecho. No solo había perdido a mi hijo y había sido robada por mi nuera, sino que ahora toda la gente del barrio pensaba que estaba perdiendo la razón. Esa noche, sentada en mi mecedora, mirando las fotos de Sebastián que tenía en la sala, me di cuenta de lo completamente sola que estaba.
No tenía hermanos vivos. Mis padres habían muerto hacía años y los pocos primos que tenía vivían en otros estados. Sebastián había sido mi única familia real, mi único propósito, mi única razón para seguir adelante. Después de que murió su padre, los días se volvieron una rutina mecánica de supervivencia. Me levantaba, hacía el quehacer de la casa, veía un poco de televisión, cocinaba con lo poco que tenía y me acostaba temprano para no gastar luz. Los fines de semana eran los peores, porque antes eran cuando Sebastián me visitaba, cuando mi casa se llenaba de risas y de vida. Un sábado por la mañana estaba regando las plantas del jardín cuando vi un carro conocido estacionándose frente a mi casa. Mi corazón se aceleró porque pensé que era Sebastián. Pero cuando la puerta se abrió, salió Daniela. Pero esta vez no venía sola. Con ella bajó una mujer mayor que no conocía, muy bien vestida, con lentes caros y un aire de autoridad que me puso inmediatamente en alerta. Daniela se acercó a la puerta con su sonrisa falsa de siempre. Pero la mujer que la acompañaba me miraba con una expresión evaluadora, como si fuera un espécimen de laboratorio. Hola, Beatriz. Te presento a la doctora Patricia Vega. Es una especialista en problemas de memoria en adultos mayores. Sentí como si el suelo se hubiera movido debajo de mis pies. Una doctora, sí, intervino la doctora Vega, con una voz profesional pero condescendiente. Su nuera me ha contado sobre algunos episodios preocupantes que ha tenido últimamente: confusión, pérdida de memoria, acusaciones infundadas hacia familiares. Yo no he tenido ningún episodio de confusión, dije sintiendo la rabia creciendo en mi pecho. Señora Gutiérrez, la doctora consultó una libreta que llevaba en la mano. Según me cuenta su familia, usted ha estado acusando a su nuera de robarle dinero que nunca existió, de inventar visitas que sí ocurrieron, de crear conflictos familiares basados en situaciones imaginarias. Eso no es cierto. Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Daniela sí me robó el dinero que mi hijo me mandaba. La doctora y Daniela intercambiaron una mirada que me hizo sentir como si fuera una niña caprichosa teniendo una rabieta. Señora Gutiérrez, continuó la doctora, la negación es muy común en estos casos. Los pacientes con deterioro cognitivo temprano frecuentemente. Yo no tengo deterioro cognitivo, grité perdiendo completamente el control. Daniela es una ladrona y una mentirosa y ha convencido a mi hijo de que yo estoy loca. Beatriz. Cálmate, por favor, dijo Daniela con una voz suave, actuando como si fuera la víctima de una señora mayor descontrolada. Mira cómo te pones. Por eso estamos preocupados por ti. La doctora tomó notas rápidamente en su libreta. Agresividad, paranoia, acusaciones persistentes hacia familiares. Sí, definitivamente necesitamos hacer algunos estudios. Yo no necesito ningún estudio. Necesito que mi hijo deje de creer las mentiras de esta mujer. Señora Gutiérrez, la doctora cerró su libreta y me miró con una expresión de falsa compasión. Entiendo que esto es difícil para usted, pero su familia solo quiere ayudarla. Hay medicamentos que pueden ayudar con estos síntomas. Salgan de mi casa, grité ya sin poder contener las lágrimas de frustración y rabia. Salgan las dos ahora mismo. Daniela y la doctora se fueron, pero antes de subirse al carro, escuché a la doctora decirle a Daniela: definitivamente hay signos claros de deterioro. Voy a redactar un reporte para que puedan iniciar el proceso legal de tutela si es necesario. De esas palabras me helaron la sangre. Tutela. Querían declararme incapaz mentalmente para que Sebastián y Daniela pudieran controlar mi vida completamente. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa, mirando cada rincón, cada objeto que había sido testigo de la vida que había construido durante 65 años. Mi casa, donde había criado a Sebastián, donde había cuidado a mi esposo hasta el día de su muerte, donde había vivido cada momento importante de mi vida. Y ahora querían quitármelo todo basándose en las mentiras de una mujer que me había robado y que había manipulado a mi hijo para que me abandonara. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, sentí algo más fuerte que la tristeza y la desesperación. Sentí una rabia fría, calculadora, que crecía en mi pecho como un fuego que había estado durmiendo durante demasiado tiempo. No iba a permitir que me declararan loca. No iba a permitir que Daniela ganara completamente. Y definitivamente no iba a permitir que me quitaran mi casa y mi dignidad sin pelear. Pero para pelear necesitaba armas. Y por primera vez en meses empecé a pensar como una mujer que había sobrevivido 65 años en este mundo, no como una víctima indefensa. La guerra apenas estaba comenzando. La llamada llegó un martes por la mañana cuando estaba preparando mi té de manzanilla. El teléfono sonó con esa insistencia que indica que algo importante está por suceder. Era un número que no reconocía, pero algo en mi interior me dijo que contestara. Señora Beatriz Gutiérrez, la voz era de un hombre joven, profesional. Sí, soy yo.
Mi nombre es licenciado Roberto Castillo. Soy contador. Trabajo para su hijo Sebastián en su empresa. ¿Podría venir a verla esta tarde? Es muy importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Está todo bien con Sebastián? Su hijo está bien, señora, pero necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades que he encontrado en las cuentas. Esa tarde el licenciado Castillo llegó a mi casa con una carpeta gruesa llena de documentos. Era un hombre de unos 40 años, con cara seria y lentes que le daban un aire muy formal. Pero cuando me miró, vi compasión en sus ojos. Señora Gutiérrez, lo que voy a mostrarle puede ser muy doloroso, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Se sentó en mi sala y abrió la carpeta sobre la mesa de centro. Adentro había estados de cuenta, copias de transferencias y reportes que yo no entendía completamente, pero que claramente mostraban movimientos de dinero como contador de su hijo. Tengo acceso a todas las cuentas de la empresa y las personales que él maneja a través de nosotros. Hace algunas semanas, Sebastián me pidió que revisara las transferencias que le ha estado mandando a usted. ¿Él le pidió eso? Sí, creo que empezaba a tener dudas sobre lo que su esposa le había dicho. El licenciado señaló una serie de números en el papel. Estas son las transferencias de los últimos 8 meses. 52,000 pesos en total enviados a una cuenta a nombre de Daniela Morales de Gutiérrez. ¿Ya sabía eso? Sí, pero lo que no sabían es lo que pasó después. Pasó a otra página. Mire estos movimientos. Cada vez que llegaba el dinero a la cuenta de su nuera, ella lo transfería inmediatamente a otra cuenta personal que tiene en un banco diferente. Mi respiración se volvió más agitada. ¿Otra cuenta? Una cuenta secreta que su hijo no conocía. Y miren que se gastó ese dinero. Me mostró una lista larga de compras. Ropa de diseñador, joyas, tratamientos de belleza, viajes, incluso pagos de un apartamento que está rentando en el centro de la ciudad. ¿Un apartamento? ¿Para qué quiere Daniela un apartamento? El licenciado me miró con una expresión muy seria. Señora Gutiérrez, creo que su nuera está planeando divorciarse de su hijo. El apartamento está a su nombre, ha estado acumulando bienes personales y ha estado moviendo dinero a cuentas que Sebastián no puede tocar. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Sebastián sabe esto? No todavía. Apenas terminé la investigación ayer por la noche. Pero Aymas sacó otra serie de documentos. También encontré que ha estado usando la tarjeta de crédito corporativa de su hijo para gastos personales. En total ha desviado casi 200,000 pesos en los últimos 2 años. 200,000 pesos. Una cantidad que yo no podía ni imaginar mientras había estado comiendo frijoles de la caridad y pidiendo ayuda para pagar la luz. Licenciado, ¿usted le va a enseñar esto a Sebastián? Sí, señora. De hecho, tengo una cita con él mañana por la mañana, pero quería hablar con usted primero porque creo que usted va a necesitar apoyo cuando todo esto salga a la luz. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que el licenciado me había mostrado. No era solo que Daniela me hubiera robado a mí. Le había estado robando a Sebastián también, planeando abandonarlo después de sangrarlo financieramente. Y, lo peor de todo era saber que mi hijo había estado defendiendo a una mujer que lo estaba traicionando de la manera más cruel posible. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché un carro detenerse frente a mi casa con un frenazo brusco. Miré por la ventana y vi a Sebastián bajándose de su carro con el rostro completamente descompuesto. Venía corriendo hacia mi puerta y yo sabía que ya había hablado con el licenciado Castillo. Cuando abrí la puerta, mi hijo se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada y tenía en las manos la misma carpeta que el licenciado me había mostrado el día anterior. Mamá, su voz salió quebrada. Perdóname, por favor, perdóname. Se dejó caer en mis brazos como cuando era niño y tenía pesadillas. Lloró en mi hombro durante varios minutos mientras yo le acariciaba el cabello, como había hecho miles de veces durante su infancia. Mamá, tenías razón en todo. Daniela no es la mujer que yo pensaba. Lo llevé a la sala y le serví un vaso de agua. Se veía destrozado, completamente quebrado. El licenciado Castillo me enseñó todo esta mañana. Los estados de cuenta, las transferencias, el apartamento secreto, las tarjetas de crédito, todo. Se pasó las manos por la cara. Mamá, me ha estado robando durante años. No solo a ti, a mí también. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. Cuando llegué a la casa esta mañana, después de la reunión con Castillo, ya no estaba. Se llevó todas sus cosas, vació la caja fuerte y dejó esto. Me enseñó una carta escrita a mano. La letra era elegante, cuidada, pero las palabras eran como veneno. Sebastián, para cuando leas esto, ya me habré ido. Nuestro matrimonio ha sido un error desde el principio. Tú nunca me diste lo que merecía. Siempre pusiste a tu madre por encima de mí. Me voy con alguien que sí sabe valorarme. No trates de buscarme. Ya hablé con un abogado y voy a pedir el divorcio. ¿Daniela con alguien más? Pregunté, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Sí, mamá. Parece que ha estado saliendo con otro hombre durante meses. El apartamento que rentó no era para ella sola. Sebastián se quebró otra vez.
Mamá, yo fui un idiota. Te defendí a ella cuando tú me estabas diciendo la verdad. Dudé de mi propia madre por una mujer que me estaba mintiendo en todo. Lo abracé, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Sebastián, hijo, ella te manipuló. Es lo que hacen las personas como ella. Pero yo debería haber sabido mejor. Tú eres mi madre. Tú me conoces desde antes de que yo naciera. ¿Cómo pude dudar de ti? Porque ella era muy buena en lo que hacía, hijo. Y porque tú querías creer que habías encontrado el amor verdadero. Nos quedamos abrazados durante un largo rato. Por primera vez en meses, sentí que tenía a mi hijo de vuelta, no al hombre que había estado defendiendo a una mentirosa, sino al niño que había criado con amor y valores. Mamá, voy a arreglar todo. Te voy a devolver todo el dinero que ella te robó con intereses. Voy a pagar todos los gastos médicos que necesites. Voy a Sebastián, lo interrumpí suavemente. El dinero no es lo más importante entonces, ¿qué? Lo más importante es que aprendas de esto. Que nunca vuelvas a dudar de las personas que realmente te aman solo porque alguien más te dice mentiras bonitas. Asintió secándose las lágrimas. ¿Me puedes perdonar, mamá? Ya te perdoné desde el momento en que tocaste mi puerta, hijo. Pero mientras lo abrazaba, sabía que, aunque había recuperado a Sebastián, las cicatrices de estos meses no se borrarían fácilmente. Había perdido la confianza en mi hijo. Había vivido en la pobreza, mientras mi nuera se gastaba mi dinero en lujos. Había sido humillada en el barrio y casi me habían declarado incompetente mental. El perdón era real. Pero también necesitaba que Sebastián entendiera que las cosas no podían volver a ser exactamente como antes. Esta experiencia nos había cambiado a los dos y la nueva relación que construyéramos tendría que ser diferente. Sebastián, dije finalmente. Hay algo más que necesitamos hablar. ¿Qué cosa, mamá? La doctora que Daniela trajo aquí, el reporte que hizo, diciendo que yo estaba perdiendo la razón. El rostro de Sebastián se oscureció. Mamá, eso fue idea de Daniela. Ella me convenció de que estabas teniendo problemas de memoria, que necesitabas ayuda médica. ¿Y tú creíste que era necesario traer a una doctora sin consultarme? Sebastián bajó la cabeza avergonzado. Sí, mamá, y me arrepiento profundamente. Bien, porque esa doctora hizo un reporte oficial y ese reporte podría haberse usado para quitarme mi casa, mi independencia, mi dignidad. Mamá, yo jamás habría permitido, Sebastián. Tú ya permitiste que Daniela controlara esta situación durante meses. ¿Qué me garantiza que no habrías permitido que me quitaran mi casa también? Nos miramos en silencio durante un momento. Era una pregunta difícil, pero necesaria. Sebastián necesitaba entender completamente el daño que se había hecho, no solo por el dinero robado, sino por la traición de su confianza. Tienes razón, mamá. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí automáticamente después de lo que pasó. No, hijo, no lo tienes. Pero sí tienes la oportunidad de ganarte esa confianza otra vez. Asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Primero, quiero que vayas con esa doctora y le exijas que retire su reporte. Quiero que quede claro oficialmente que no hay nada malo con mi mente.hecho.sigondo. Quiero que recuperes cada peso que Daniela robó. No solo lo que me correspondía a mí, sino todo lo que te robó a ti también. Ya estoy trabajando en eso con el licenciado Castillo. Y tercero, dije mirándolo directamente a los ojos, quiero que entiendas que nuestra relación va a ser diferente de ahora en adelante. Yo te amo, Sebastián, pero ya no voy a aceptar ser tratada como una carga o como alguien de quien se puede dudar fácilmente. Entiendo, mamá, de verdad. Y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón. Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro, buscando señales de sinceridad genuina. Lo que vi ahí fue un hombre quebrado que finalmente había aprendido una lección muy dura sobre el valor de la familia verdadera. Está bien, Sebastián, vamos a intentarlo. Pero mientras nos abrazábamos otra vez, sabía que, aunque Daniela se había ido, las consecuencias de sus mentiras y manipulaciones nos acompañarían durante mucho tiempo. La diferencia era que ahora las enfrentaríamos juntos, como madre e hijo, y no como enemigos separados por las mentiras de una extraña. 6 meses después de que Daniela desapareciera de nuestras vidas, la realidad se había asentado como polvo después de una tormenta. Sebastián había cumplido todas sus promesas. Recuperó todo el dinero robado, hizo que la doctora Vega retirara oficialmente su reporte y se divorció de Daniela sin pelear por ningún bien material. Ella se había llevado lo que pudo y había desaparecido con su amante, dejando atrás solo deudas y mentiras, pero los cambios más importantes no tenían que ver con el dinero o los documentos legales. Tenían que ver con nosotros. Sebastián ahora me visitaba cada domingo como había hecho durante años antes de casarse con Daniela. Pero estas visitas eran diferentes. Ya no venía como el hijo exitoso que condescendía a ver a su madre pobre. Venía como un hombre humilde que había aprendido el valor de la familia verdadera de la manera más dolorosa posible. Mamá me dijo un domingo mientras comíamos el mole que le había preparado. He estado pensando en algo. Dime, hijo,
¿te gustaría venir a vivir conmigo? La casa se siente muy vacía y yo creo que me haría bien tenerte cerca. La propuesta me tomó por sorpresa. La casa de Sebastián era hermosa, grande, llena de comodidades que yo nunca había tenido. Pero después de todo lo que había pasado, la idea de depender de él otra vez, incluso con las mejores intenciones, me incomodaba. Sebastián, te agradezco la oferta, pero yo estoy bien aquí en mi casa. Pero mamá, podrías tener tu propia habitación, tu baño privado. Ya no tendrías que preocuparte por los gastos. Hijo, lo interrumpí suavemente. No se trata de las comodidades. Se trata de mi independencia. Vi la confusión en sus ojos. Para él, después de lo que había pasado, lo natural era que yo quisiera la seguridad de estar cerca de él, de ser cuidada y protegida. No entiendo, mamá Sebastián. Durante los meses que Daniela me robó y tú me abandonaste, yo aprendí algo muy importante. Aprendí que puedo sobrevivir sola. Aprendí que no necesito que nadie me cuide para tener dignidad. Pero yo quiero cuidarte, mamá. Quiero compensarte por todo lo que te hice pasar. Y eso te lo agradezco mucho, hijo. Pero la forma de compensarme no es haciendo que yo dependa de ti otra vez. La forma de compensarme es respetando mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Sebastián se quedó callado durante un momento, procesando mis palabras. Había madurado mucho en estos meses, pero todavía le costaba trabajo entender que yo había cambiado también. Entonces, ¿qué quieres, mamá? Quiero que seamos familia, pero como iguales. Quiero que me visites porque disfrutas mi compañía, no porque sientes obligación. Quiero que respetes mis decisiones, incluso cuando no las entiendas. Y quiero que nunca vuelvas a dudar de mi palabra, solo porque alguien más te diga algo diferente. Entiendo, asintió lentamente. Creo que sí, tú quieres amor, no lástima. Respeto, no caridad. Y exactamente. ICIMOS nuevas reglas para nuestra relación. Sebastián me daba una cantidad mensual razonable para mis gastos, pero en mi propia cuenta bancaria, bajo mi control total. Me visitaba cada domingo, pero si alguna vez yo no quería visitas, él respetaría eso. Y más importante que todo, había prometido que nunca más permitiría que una tercera persona interfiriera en nuestra relación madre-hijo. La verdadera prueba de estos nuevos límites llegó 3 meses después, cuando Sebastián comenzó a salir con una mujer nueva. Se llamaba Elena. Era maestra de primaria, divorciada con una hija de 8 años. Era una mujer sencilla, trabajadora, muy diferente a Daniela, pero cuando Sebastián me la presentó, vi algo en sus ojos que me puso alerta. Es un placer conocerla, señora Gutiérrez, me dijo Elena con una sonrisa que no me convenció completamente. Sebastián me ha hablado mucho de usted. Espero que cosas buenas, respondió observándola cuidadosamente. Durante las siguientes semanas empecé a notar pequeños detalles. Elena siempre encontraba excusas para que Sebastián no me visitara los domingos. Tenemos planes con mi hija o mi familia organizó una reunión. Y gradualmente las visitas de Sebastián se volvieron menos frecuentes. Un domingo que Sebastián no había venido en 3 semanas, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Lo llamé. Hijo, ¿podemos hablar? Claro, mamá. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo. No te he visto en 3 semanas, hubo una pausa incómoda. Mamá, es que Elena ha tenido muchas actividades familiares y ella quiere que yo participe. Sebastián, lo interrumpí. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos sobre no permitir que terceras personas interfieran en nuestra relación? Otra pausa. Sí, mamá. Bien, porque eso es exactamente lo que está pasando otra vez. No, mamá, no es lo mismo. Elena no es como Daniela. Tal vez no, hijo, pero los patrones son muy similares. Ella está gradualmente alejándote de mí y tú se lo estás permitiendo. Mamá, ella solo quiere que yo conozca a su familia, que me integre. ¿Y qué hay de tu familia, Sebastián? ¿Qué hay de mí? El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Elena no había prohibido explícitamente las visitas a su suegra, pero había hecho algo más sutil y más efectivo. Había llenado todos los espacios libres de Sebastián con actividades que no me incluían. Mamá, no quiero pelear contigo por esto. No estamos peleando, hijo. Estamos teniendo una conversación honesta. Y la conversación es esta: si quieres tener una relación conmigo, vas a tener que hacer espacio para esa relación. Si Elena no puede entender eso, entonces tal vez no es la mujer correcta para ti. Mamá, eso no es justo. Elena es una buena mujer, puede ser, pero una buena mujer para ti debe ser alguien que respete la relación que tienes con tu madre. No alguien que trate de reemplazarla o minimizarla. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente tranquila. Había dicho lo que tenía que decir. Había establecido mis límites claramente. Ahora Sebastián tenía que decidir qué era más importante para él. Pasaron 2 semanas sin noticias de Sebastián. 2 semanas en las que me pregunté si había sido demasiado dura, si había perdido a mi hijo otra vez por ser demasiado exigente. Pero el tercer domingo escuché el timbre a las 3 de la tarde. Cuando abrí la puerta, encontré a Sebastián parado ahí, solo. Hola, mamá, hola, hijo. ¿Y Elena? Elena y yo terminamos.
Lo dejé entrar sin hacer preguntas. Preparé café y nos sentamos en la sala como habíamos hecho cientos de veces antes. ¿Quieres contarme qué pasó? Sebastián suspiró profundamente. Le expliqué que necesitaba mantener mi relación contigo, que los domingos eran nuestro tiempo. Ella dijo que lo entendía, pero luego empezó a hacer comentarios sobre cómo yo era un hombre de mamá, sobre cómo necesitaba independizarme de ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mi madre había estado ahí para mí toda mi vida, que había sacrificado todo por darme una buena educación y un buen futuro. Le expliqué que respetarte y mantener una relación contigo no era ser un hombre de mamá, sino ser un buen hijo. Sentí una calidez creciendo en mi pecho. ¿Y ella qué respondió? Dijo que yo tenía que elegir entre tener una relación seria con ella o seguir siendo dependiente de mi madre. Sebastián me miró directamente a los ojos. Así que elegí. ¿No te arrepientes? No, mamá. Aprendí mi lección con Daniela. No voy a permitir que nadie más me haga elegir entre el amor y la lealtad. La persona correcta para mí va a entender que tú eres parte de mi vida y que eso no es negociable. Nos quedamos en silencio durante un momento, disfrutando del café y de la paz que habíamos encontrado finalmente. Mamá, dijo Sebastián finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que tenías que ser tan firme conmigo? ¿Cómo supiste que no debías permitir que nadie más interfiriera? Pensé en su pregunta durante un momento, porque durante los meses que estuvimos separados aprendí algo muy importante, hijo. Aprendí que es mejor estar sola y tener dignidad que estar acompañada y ser irrespetada. ¿No tienes miedo de quedarte sola? No, Sebastián, porque ahora sé la diferencia entre estar sola y estar abandonada. Estar sola es una elección que haces para proteger tu paz. Estar abandonada es algo que otros te hacen cuando no valoran lo que tienes para ofrecer. Sebastián asintió lentamente. Creo que yo también aprendí esa diferencia, espero que sí, hijo. Porque la próxima mujer que entre a tu vida va a tener que entender que respetarme a mí es parte de respetarte a ti. Nos quedamos conversando hasta que se hizo de noche. Sebastián me ayudó a lavar los platos como había hecho cuando era joven. Y antes de irse, me abrazó con la misma intensidad de cuando era niño. Te amo, mamá. Y te prometo que nunca más voy a permitir que nadie me haga dudar de eso. Yo también te amo. Hijo, cuando se fue, me quedé en mi mecedora mirando las fotos que tenía en la sala. Fotos de Sebastián cuando era niño, fotos de mi esposo, fotos de una vida construida con amor y sacrificio. Había perdido dinero, había perdido tiempo, había perdido la inocencia sobre lo que la gente es capaz de hacer por codicia, pero había ganado algo más valioso. Había ganado respeto propio, límites claros, y una relación con mi hijo basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la culpa. Daniel había pensado que destruir mi relación con Sebastián le daría control sobre él y acceso a su dinero, pero al final, su traición había fortalecido el vínculo entre mi hijo y yo de una manera que nunca habría sido posible sin esa prueba de fuego. Ahora, cuando me levanto cada mañana, no lo hago como una víctima de las circunstancias. Me levanto como una mujer que sobrevivió, que luchó y que ganó, no a través de la venganza, sino a través de la dignidad silenciosa y los límites inquebrantables. Y esa, pensé mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, era la mejor venganza de todas, vivir bien, con respeto propio. Y con el amor de mi hijo restaurado en términos que yo había establecido. La guerra había terminado y yo había ganado, no con amargura, sino con la sabiduría que solo viene de haber enfrentado la traición y haber salido del otro lado más fuerte, más digna y más consciente de mi propio valor. Los meses siguientes trajeron una paz que no había conocido en mucho tiempo. Sebastián cumplió cada una de sus promesas. No solo recuperó el dinero que Daniel había robado, sino que también se aseguró de que el reporte médico falso fuera completamente eliminado de cualquier registro oficial. El divorcio se procesó sin complicaciones y Daniela desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había entrado. Pero más allá de los aspectos legales y financieros, lo que realmente cambió fue la naturaleza de mi relación con mi hijo. Sebastián había aprendido una lección que ninguna universidad podría haberle enseñado: el valor real de la familia, la importancia de la confianza y el precio de la traición. Cada domingo, sin falta, mi hijo llegaba a las 3 de la tarde, pero ahora venía diferente. Ya no era el empresario exitoso que visitaba a su madre anciana por obligación. Era un hombre humilde que valoraba cada momento que pasábamos juntos, que escuchaba mis palabras con atención, que respetaba mis decisiones sin cuestionarlas. Un día, mientras tomábamos café en mi pequeña sala, Sebastián me dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, y me di cuenta de que Daniela no solo me robó dinero, me robó algo mucho más valioso, me robó la confianza en ti, me robó el tiempo que pudimos haber pasado juntos, me robó la certeza de saber quién estaba de mi lado. Lo miré con ternura. Pero lo recuperaste, hijo. Eso es lo que importa. Sí, pero ¿a qué precio? Tú sufriste tanto por mi culpa.
No fue tu culpa, Sebastián. Daniela era una manipuladora experta. Lo importante es que aprendiste a distinguir entre el amor verdadero y la manipulación. Los domingos se convirtieron en nuestro tiempo sagrado. Sebastián llegaba, compartíamos la comida que yo preparaba con tanto cariño y conversábamos durante horas. Ya no había secretos entre nosotros, no había desconfianza. Había algo mucho más fuerte, había respeto mutuo. Pasó casi un año cuando Sebastián llegó un domingo con una sonrisa diferente en el rostro. Mamá, quiero que conozcas a alguien, pero esta vez voy a hacerlo diferente. Primero quiero que sepas todo sobre ella y quiero tu opinión antes de que la relación se vuelva seria. Me habló de Patricia, una enfermera que había conocido en un evento de caridad. Era viuda, tenía un hijo adolescente y compartía los valores que Sebastián había aprendido a valorar después de su experiencia con Daniela. Pero lo más importante, mamá, es que cuando le hablé de ti, cuando le expliqué lo importante que eres en mi vida y nuestro acuerdo de los domingos, ella sonrió y dijo que le parecía hermoso. Dijo que un hombre que respeta a su madre es un hombre que sabe respetar a las mujeres. Cuando finalmente conocí a Patricia, unas semanas después, vi algo en sus ojos que me dio paz. Vi genuina calidez, vi respeto, vi a una mujer que entendía que yo no era una competencia sino una parte integral de la vida de Sebastián. Señora Gutiérrez, me dijo con sinceridad evidente. Sebastián me ha contado todo lo que pasó, y quiero que sepa que nunca intentaré separarlos. Al contrario, espero que podamos construir una relación de respeto y cariño. Y lo hicimos. Patricia resultó ser exactamente lo que había parecido. Una mujer honesta, trabajadora, que valoraba a la familia tanto como nosotros. Cuando ella y Sebastián decidieron casarse un año después, yo estuve allí no como una suegra tolerada, sino como una parte celebrada de su nueva familia. El día de la boda, mientras veía a mi hijo intercambiar votos con Patricia, pensé en todo el camino que habíamos recorrido, desde aquella tarde terrible cuando Daniela fue descubierta, pasando por los meses oscuros de separación, hasta este momento de alegría genuina después de la ceremonia. Sebastián se acercó a mí con los ojos brillantes. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme lo que significa realmente el amor y el respeto. Lo abracé, sintiendo mi corazón lleno de gratitud. Gracias a ti, hijo, por aprender la lección. Por ser lo suficientemente fuerte para admitir tu error y cambiarlo. Mientras miraba a mi hijo bailar con su nueva esposa. Mientras veía como Patricia me sonreía desde la pista de baile. Mientras sentía el amor de mi familia a mi alrededor. Supe que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento de duda. Todo había servido para llegar a este momento de paz y plenitud. Daniel había querido destruirme. Había querido robarme no solo mi dinero sino también a mi hijo. Pero al final, su maldad había logrado exactamente lo contrario. Había fortalecido mi relación con Sebastián de una manera que nunca hubiera sido posible sin esa prueba. Y ahora, sentada en mi mesa durante la recepción, rodeada de gente que me quería y me respetaba, entendí algo fundamental. La verdadera venganza no es hacer daño a quienes te lastimaron. La verdadera venganza es vivir bien, es construir relaciones sólidas basadas en el respeto. Es saber tu valor y nunca permitir que nadie te lo quite. Años después, cuando miro hacia atrás a toda esta historia, cuando veo a Sebastián y Patricia construir una familia hermosa, cuando veo a mis nietos jugar en el mismo jardín donde su padre jugó, siento una profunda gratitud por la fuerza que encontré cuando pensé que ya no tenía ninguna. Gratitud por la sabiduría que adquirí a través del dolor. Gratitud por haber aprendido a establecer límites y a exigir el respeto que merezco. La historia de Daniela se convirtió en una lección no solo para Sebastián, sino para mí también. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderte, que la edad no te quita el derecho a la dignidad, y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, incluso después de la traición más dolorosa de hoy. Cuando me levanto cada mañana en mi casa, la misma casa donde crié a Sebastián, donde lloré cuando pensé que lo había perdido, donde celebré cuando regresó transformado, siento una paz profunda. Ya no soy la mujer ingenua que confiaba ciegamente. Tampoco soy la mujer quebrada que fue traicionada. Soy algo mucho más fuerte. Soy una mujer que conoce su valor, que estableció sus límites, que luchó por su dignidad y ganó. Y cuando Sebastián llega cada domingo a las 3 de la tarde. Cuando Patricia me llama mamá con genuino cariño. Cuando mis nietos corren a abrazarme, sé que esta es mi victoria. No una victoria sobre Daniela, sino una victoria sobre las circunstancias, sobre el dolor, sobre la duda. Esta es mi historia. Una historia que comenzó con traición, pero terminó con triunfo. Una historia que habla del poder del amor verdadero, de la importancia de los límites, y del valor inquebrantable de una madre que se negó a ser derrotada. Y si hay algo que quisiera que otros aprendieran de mi experiencia, es esto: nunca permitas que nadie te haga dudar de tu valor. Nunca aceptes menos del respeto que mereces. Y nunca olvides que la dignidad es algo que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas.
Porque al final, la mejor venganza no es el odio o la amargura. La mejor venganza es vivir bien, con la cabeza en alto, rodeada del amor de quienes realmente importan. Y con la satisfacción de saber que te mantuviste fiel a ti misma, incluso en los momentos más oscuros. Y eso, más que cualquier dinero recuperado o disculpa recibida, es lo que hace que cada día valga la pena. Esa es la verdadera victoria. Esa es mi historia.